hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro y que sea el Señor mediante el Espíritu Santo guiándonos a través de esta palabra, de esta enseñanza que vamos a recibir hoy. Sé que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Amén. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te hemos cantado. Deseamos, Señor, que lo que expresó nuestro corazón, amén, Señor, también nuestras emociones, tú las recibas, Padre. Gracias por el gran privilegio que tenemos de estar vivos. Señor, solamente tú sabes cuántos años nos restan. Padre, uno de mis anhelos es que nos des tiempo todavía, que nos des salud, que tú suplas nuestras necesidades. Pero no solamente esto, Padre, sino que nos concedas el privilegio de hacer algo más por el reino tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, para eso nos reunimos, para eso estamos aquí, Señor. No para ser oidores, sino hacedores de tu bendita palabra, en amor a tu Hijo, en obediencia a tu Hijo, Padre, ya que Él vivió en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por tal motivo tu palabra dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús toda rodilla se doble y toda boca confiese que solamente tú eres el Señor, solamente tú eres nuestro Salvador. Padre, gracias. Ruego, Señor, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, que nos enseñes, que esta palabra, Señor, que vamos a recibir, se pueda quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, la podamos digerir y ¿por qué no, Señor, meditarla? Señor, gracias por enseñarnos esta noche. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias. Nuestro tema es discipulando a la iglesia. Discipulando a la iglesia. Bueno, algunos de ustedes saben lo que significa ser un discípulo, ¿no? Es pues un seguidor. Pero cuando hablamos de hacer discípulo, tratándose del tema de temas espirituales, hermano, pues Dios nos permita, tengamos el tiempo para conocernos, ¿verdad? Para conocernos, y de una u otra manera es así como vamos haciendo discípulos unos a otros, vamos enseñando. Eso es hacer discípulo, enseñarle a otra persona lo que el Señor nos ha estado enseñando. ¿Bien? Y hermanos, yo quiero animarles siempre en el Señor que mientras tengas oportunidad, tengas vida, invita a uno de nuestros hermanos a tu casa, invítalos para que se conozcan mejor y para que se platique de las cosas del Señor. ¿Sí? Eso es hacer discípulo, eso es también tener compañerismo y es ir aprendiendo un poco más de la doctrina de Cristo. Recordemos que Jesús convivió con sus discípulos por el lapso de 3 años. En 3 años los conoció, en 3 años los fue perfeccionando y bueno, sabíamos del todo, sabía del todo y así nosotros en este tiempo. Bueno, voy a compartirles, me quedé en el Evangelio de Mateo. Hoy les voy a hablar algo que no me voy a meter a profundidad, hermanos, solamente quiero ya que es un estudio de discipulado, pues quiero ver que usted pueda entenderlo y bueno, sacar conclusiones siempre del pasaje de las Escrituras. Nos quedamos ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 28. Recordemos que estamos usando el 19 y el 20. Y bueno, quisiera preguntarles a alguno de ustedes, mis hermanos, acuérdense que este es un estudio y esto es también para aprender, es para interactuar, ¿verdad?
e ir creciendo juntos. Cuando usted lee Efesios 4:11, el texto dice, y Él mismo, es decir, Jesús, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenga muy pendiente eso, que todos esos regalos que Dios coloca en su iglesia, cuando hablamos de hombres, y como les dije la vez pasada, en algún momento, hermano, vamos a estar hablando del rol de las funciones de las damas dentro del ministerio, porque también hay ministerio para ellas, ¿no? Pero ese pasaje dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¡Qué bendición! Primeramente, tener pastores en nuestras iglesias. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Esos hombres son los que van a trabajar con la iglesia. Ellos son encargados, como dijo el Señor a través del apóstol Pedro, que apacente la grey, ¿verdad? Que se haga con paciencia, ¿verdad? Que no se haga nada forzoso. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice que esos hombres, esos obreros de Dios, recibirán una corona incorruptible. Así que el príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo. Pero más o menos dándole una idea, hermano, para que sepamos hacia dónde va nuestra iglesia. Es muy importante eso, que sepamos hacia dónde vamos, a dónde queremos llegar. Bueno, la etapa final es estar en gloria con el Señor para siempre, ¿verdad? Pero tenemos que ir avanzando en el reino del Señor. Hoy les voy a hablar, por ahí si estás anotando, vamos a ver cómo están las dispensaciones, los tiempos o las etapas, cómo Dios ha venido trabajando con el ser humano. Te darás cuenta que comenzó con Adán, ¿no? Posteriormente encontrarás ahí a Noé. Después de Noé, ¿quién sigue? ¿Alguien se acuerda cómo Dios ha trabajado? Después de Noé, el Señor continúa con Abraham, ¿verdad? Abraham. Posteriormente, después de Abraham, Moisés. Y a Moisés se le dio la ley. Y hoy vamos a hablar, Dios quiera, hermano, que podamos entender que dentro de los hombres de Dios hubo un hombre llamado Juan el Bautista. Tiene ese sobrenombre porque él bautizaba, ¿sí? Pero él no era un profeta, no era un apóstol, él era un profeta. Fue el último profeta, ¿sí? El último profeta de la ley. Entonces, hoy les voy a... bueno, ya está, vamos a ver cómo está la etapa. Recuerden que la historia de la raza humana se compone de dos temas, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. La ley y la gracia, Cristo Jesús. La ley y la gracia. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando que la iglesia entró en gracia. Hoy vamos a ir aprendiendo un poquito acerca de esto. Bien, ¿de qué les vamos? Recuerden que después de Moisés, el Señor fue trabajando, y recordemos que tuvo un hombre, el Señor, que estuvo de parte del Señor, y ese es Juan el Bautista. ¿De qué les voy a hablar hoy? Les voy a hablar del bautismo, ¿sí? Les voy a hablar del bautismo. Ahora, mis hermanos, te darás cuenta que no me voy a meter en esto, por supuesto que no, posteriormente, si es que lo puedo enseñar, lo traigo, lo daré, hermano. Si no, espero en el Señor que con estas enseñanzas podamos aclarar algunas dudas que a veces surgen dentro del movimiento evangélico. ¿Por qué les digo? Porque
es muy cuestionado el tema del bautismo, porque en Mateo capítulo 28, versículo 19 dijo el Señor: por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Dimos un poquito la explicación, pero luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llegarás al libro de los Hechos, capítulo 2, 38, y hay un movimiento, sé que esto se está grabando, quiero ser muy cuidadoso. Hay un movimiento, mis hermanos, que ellos se van por el lado de que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces ha habido como que una polémica, porque incluso algunos se han atrevido a decir que el versículo 19 de Mateo 28, 19, eso no está en los escritos originales. Vuelvo a decirles, no me voy a meter en esto porque esto no es el tema por ahora, ¿verdad? Pero quiero, mis hermanos, por favor, que a la luz de la Escritura podamos tener un conocimiento completo. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y nosotros no vamos a tomar un texto para hacer un pretexto o hacer una doctrina, no. Cuando nosotros vamos a hacer una doctrina es necesario leer todo el contexto. Cuando digo todo el contexto, es toda la Escritura. Entonces surge una pregunta para cada uno de ustedes, mis hermanos. Recordemos que este es un tiempo de enseñanza, es un tiempo de aprendizaje, donde usted puede edificarse y también sus aportaciones está bien, su participación está bien. Mi pregunta es: ¿cuántos bautismos existen? Uno. A ver, participen, mis hermanos, participen. No importa, al conocimiento que usted tenga, pero díganme, ¿cuántos bautismos existen en la Biblia? Que usted se acuerde, que diga: pues esto es lo que yo creo. Uno, dice mi hermana. No, dos. Dos. El del Espíritu Santo. Ok. A ver, ¿qué más puede participar? ¿Allá? ¿Mande? En el Hijo. Bautismo, ok. En el Hijo. Se refiere a Jesús cuando alguien es añadido al cuerpo, ¿no? Cristo. Mira, mis hermanos, existen 7 bautismos. 7. Pero uno de los que sobresalen son 3. Son 3. Así que yo quiero hablarles de eso. El primero es el agua, el bautismo del agua. Segundo es el bautismo del Espíritu. Tercero es el bautismo de fuego. Ese es un texto que se malinterpreta hoy cuando no se tiene una hermenéutica sólida. ¿Sí? Y eso lo vamos a encontrar ahorita en los textos de la palabra de Dios. El bautismo de fuego. ¿Qué entiende usted por el bautismo de fuego? ¿No se refiere al bautismo del Espíritu Santo? No, ese bautismo se refiere al juicio de Dios. Es el juicio de Dios. ¿Sí? Por eso vamos a ir viendo, hermanos, aquí a detalle. El primero, acerca del bautismo, es el bautismo con agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego. 4, el bautismo de sufrimiento. Y entonces vamos a ir donde dice. 5, el bautismo de nube y de mar. ¿Recuerdas? ¿No? Se te había olvidado, ¿verdad? ¿Recuerdan que hubo un bautismo del Antiguo Testamento? Por la inclusión del proceso. Efectivamente, sí, ese bautismo. Bueno, por lo menos ahora vamos a hablar de 5. Pero miren, les voy a comentar, por si estás anotando, que quedé en el 5. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de sufrimiento, y por lo menos son 7, y el bautismo del creyente, que está ahí en Mateo 28, 19,
y Romanos 6:3. Pero hoy, hermano, vamos a tratar el tema acerca del bautismo de agua. Primeramente, ¿de dónde viene este bautismo en agua? Primeramente vamos a ver el origen, vamos a ver algo, todo lo que tiene que ver con temas simbólicos también. Vamos a Hebreos y por ahí vamos a ir entendiendo de dónde viene el bautismo en agua. Hebreos capítulo 9, muy importante, mis hermanos. Muy importante también esta enseñanza, porque como les vuelvo a repetir, cuando uno trata con esta doctrina, la doctrina unicitaria, ¿sí? Estas familias, estas personas dicen que solamente hay que bautizarse en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Y claro, está registrado ahí, hermano, o sea, no se puede discutir porque está en Hechos 2:38. ¿Sí? Y de ahí ya mucho no sale. Cuando hay que hojear la Biblia, hay que buscar más parte de las Escrituras y nos vamos a dar cuenta que cómo está el orden. Dios es un Dios de orden. Entonces vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 9. Vamos a ver, hermanos, si podemos entender este asunto concerniente a lo que estamos hoy hablando acerca del bautismo de agua. Primeramente, de dónde viene, y aquí te vas a dar cuenta, dice, hermano, aquí ya no veo agua. ¿Sí? Dice 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacerse perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, pero respetemos esta última parte, de diversas abluciones. Esta palabra abluciones significa ceremonias, ritos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero dice diversas blusiones, o esta palabra blusiones también significa lavamiento. ¿Sí? Lavamiento. Los judíos usaron mucha agua para diversos ritos. ¿Sí? Para diversos ritos. Así que vamos a ir viendo un poquito acerca del agua. Vamos a Éxodo, vamos al Antiguo Testamento, vamos a ir sacando un poquito de acá. Éxodo capítulo 19, alguien que lea por favor Éxodo 19. Éxodo 30, 18. Solamente vamos a ver algunos puntos. Éxodo capítulo 30, versículo 18. Le damos lectura, le doy lectura. Dice la palabra de Dios, la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Subraya esta palabra, para lavar. ¿Qué están usando ahí? Había una fuente, ¿sí? Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, ¿qué? Agua. ¿Qué pasó? 19. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Bueno, estamos tratando con tema para el pueblo judío, ¿sí? Ahora, bueno, el asunto de hablar de bautizo, ¿qué significa bautizo? Bueno, para los que más o menos estamos familiarizados tantito con el lenguaje griego, es bautizo. ¿Y qué significa esto? Es sumergirse, ¿verdad? Es sumergir a la persona. ¿Qué dice que era este asunto? Dice que era un asunto de diversos mandamientos, pero estaba dirigido ¿a quiénes? A los judíos. Así que vamos a ver
que aquí de lo que se está tratando está usando la ley. Y la ley fue un tiempo, mis hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a ir viendo cómo podemos ir armando este asunto para ir entendiendo, porque quiero llegar a un punto. Quiero llegar a un punto de qué trata el bautismo. Porque resulta que hay muchas personas que dicen que si la persona no está bautizada, resulta que no es salva. Y hacen un énfasis, han usado el bautismo han hecho del bautismo como una doctrina, ¿sí? Y bueno, algunos de ustedes sabrán que hay diferentes denominaciones donde dice, pues es que tu bautismo no es válido, ven con nosotros y vuélvete a bautizar, pero tiene que ser así, ¿no? Y bueno, hermano, a veces la gente cae en esa área por ignorancia, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para eso, pues, bendito Dios, para eso creo que estamos nosotros aprendiendo. Y efectivamente, para esto sirven estos estudios, ¿no? Para ir aprendiendo. Hermano, se está haciendo discípulo. Lo que yo estoy haciendo con ustedes es eso, para que posteriormente usted comparta esa enseñanza también. Así que recuerde que es bien importante. Vamos a ver la ley. Y la ley tuvo un periodo, tuvo un tiempo. Vamos al Evangelio de Lucas, San Lucas 16. Te vas a dar cuenta. El Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 16. La ley y el reino de Dios. Dice, la ley y los profetas eran, ¿hasta dónde? Hasta Juan. ¿Sí? Hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ya vio? La ley, hermano, tuvo un tiempo. La ley no era para siempre. No era para siempre. ¿Estamos bajo la ley? No. Estamos bajo la gracia. Por eso les he dicho, mis hermanos, que no es lo mismo Israel que la iglesia. Son dos dispensaciones diferentes. Dios ha venido trabajando etapa por etapa. Entonces vamos a ir entendiendo. ¿De qué estamos tratando? Acerca del bautismo, ¿verdad? Primeramente el Señor, hermano, Él envió a uno. Aquí dice, ¿a quién envió el Señor? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿De qué Juan está hablando? Por supuesto que Juan el Bautista. El Señor antes envió a Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Bueno, no lo sabemos cuál fue su ministerio. ¿Cuál fue su ministerio? Bueno, predicar el Evangelio, ¿verdad? Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, dice, a preparar el camino para aquel que venía atrás de él. Pero tuvo un oficio, tuvo una función. Él bautizaba. ¿A quiénes bautizaba? Eso es bien importante. Porque cuando lleguemos con Pedro, en Hechos 2:38, es importante a quién bautizaba Pedro. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿a quién bautizaba? Primeramente, ¿a quién bautizaba? Efectivamente, hermanos, él bautizaba, les predicaba a los judíos. ¿Sí? Ese era su trabajo. Les predicaba a los judíos. ¿De qué trataba su mensaje? Arrepentimiento. Arrepentimiento y que se bautizaran en agua. ¿Qué tenían que hacer los judíos? Confesaban sus pecados. Mire, hermanos, ahora no se hace eso. Pero si hubiésemos estado en la época de Juan, o si yo hubiese sido un judío, usted una judía, y viene mediante el mensaje, viene a través del llamamiento que hace este profeta de Dios, bueno, en el momento que ellos iban al agua, ellos ¿saben qué es confesar el pecado? Ellos lo hacían público. Imagínense, antes de que Juan lo fuera a sumergir, él decía, Señor, me arrepiento porque soy un ladrón, y ¡fum!, al agua.
confesaban sus pecados. Era una manera de hacerlo público, ¿verdad? Estaban arrepentidos. Entonces, dice que ellos confesaban sus pecados. ¿Y qué era el tema? ¿Cuál era su asunto con Juan? Su ministerio era diversos. Era de diversos. Vamos a otro pasaje. Vamos a ir recorriendo un poco la Biblia. Vamos al Evangelio. Vamos a empezar unos textos antes. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1, vemos el 14, donde nos dice: y aquel verbo, ¿recuerdas? Y aquel verbo se hizo carne. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigamos leyendo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué? Porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Sí? Dice 17: pues la ley por medio de Moisés fue dado, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego dice en el siguiente versículo, en el 19: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? ¿Era profeta o no era profeta? Sí, era profeta. Era tan humilde este hombre que no le importó el título. Y le respondió: no. 22, le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dice de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas? Ese era su ministerio, ese era su trabajo. Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Continuemos, porque esto tiene relevancia, hermano, en nuestros estudios que vamos a ir viendo después. 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua. Eso téngalo muy presente, hermano, porque cuando lleguemos al libro de los Hechos, el libro de los Hechos es un libro de transición. ¿Sí? De transición. Es decir, el Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor empezó a trabajar de otra manera con la iglesia. No trabajó igual con Israel, no, son dos cosas distintas. ¿Sí? Entonces, sigamos leyendo, mis hermanos. Dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron, aquí nos da la respuesta, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero ahí no termina el asunto. Continuemos. Muy importante estos versículos, mis hermanos. Muy importante, porque te vas a encontrar con personas que te dicen que es necesario que seas bautizado para que tengas salvación. ¿Sí? O sea, hay muchos hombres, por falta de estudios, por falta de preparación, o no sé si lo hagan adrede, pero hay muchos que le dan, como le dije, le dan tanto valor al bautismo.
¿sí? Y es que bautízate y como si en el bautismo en agua hubiese algo místico, algo sobrenatural. Y bueno, vamos a ir viendo qué es este asunto. Bien, para que si en algún momento alguien le dijera, no, es que hay que estar bautizado, bueno, y que le den la importancia, no es en todo. Pase al 29. Hay que recordarle a esa persona esto. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la respuesta. No es el agua que quita el pecado, ¿sí? Sino que es, no es el líquido, el agua, sino el otro líquido. ¿Cuál líquido? El fluido, la sangre. ¿Sí? Eso es bien importante, hermano. A veces cuando no se estudia bien las escrituras, pues dice, híjole, pues sí, tengo que bautizarme, y mucha gente dice, pues es que yo no soy salvo. ¿Por qué? Porque no estoy bautizado, ¿no? Así a veces sucede. Continuamos en 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado, ¿a quién? ¿A Dios para quién es? A Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Otra vez, con agua. Todo este ritualismo, hermano, era una costumbre que se traía desde los tiempos antiguos con el pueblo judío. ¿Sí? Con el pueblo judío. Dicen ya hasta ahí terminamos, ahí el versículo. Dice, por esto vine yo bautizando con agua. Con agua. ¿Cuál fue el propósito? ¿Con qué propósito fue enviado Juan? Dice que el propósito fue que Juan bautizó con agua. ¿Para qué? Para mostrarle a Israel al Mesías. Porque eso esperaban ellos. Esperaban al Mesías, al Señor Jesucristo. Ok, una pausa y entramos a la otra etapa. Ahora vamos a ver a la persona del Señor Jesucristo. Muy importante esto. A la persona del Señor Jesucristo. Su ministerio. De judío a judío. Vamos, un pasaje que nos da luz con respecto a esto. El Evangelio de Juan, capítulo 3, 22. Bien, dejamos a Juan por un momento y ahora vamos con el Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 22. Evangelio San Juan 3, 22. Lean conmigo, hermano, si estás ahí. Después de esto vino Jesús con sus discípulos. Ahí está el ministerio del Señor. A la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. A ver, Jesús bautizó. Vamos a seguir leyendo. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había aún sido encarcelado. ¿Ok? Bien, pero ahí está Jesús, ¿no? Vamos a ver 4 para ir entendiendo el asunto. 4. Ahí mismo, adelante, capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aquí hay un paréntesis. Aunque Jesús no bautizaba. Jesús no bautizó. Sino que sus discípulos, ellos bautizaban.
¿no? Ahí estamos, ¿no? Estamos viendo ahí el ministerio del Señor. Vamos a ver otro pasaje, aquí muy importante, el ministerio del Señor. Así que Jesús no bautizaba. ¿Quiénes bautizaban? Sus discípulos, pero el que más sobresalía, pues bueno, era Juan, ¿no? Juan a los judíos. El Señor muere, ¿verdad? Vemos que Él murió. Después de que Cristo muere, hay otro asunto. Vamos a Hechos capítulo 1:5. Vamos a ir viendo a detalle, Hechos 1:5. Cuando esto sucede es después de que el Señor ha muerto. Estamos viendo la función del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista está representando a quienes, a los profetas y a la ley. Después de que Jesús muere, el Señor elige a otro. ¿Quién bautizaba en el tiempo de la iglesia? ¿Quién bautizó? Pedro. Pero bueno, vamos a ir viendo. Ok, se acaba el trabajo de Juan. ¿Recuerdan cómo terminó Juan? A él le quitaron la vida, algún mártir. Después se acabó. Y el Señor muere y empieza otro nuevo. Empieza de nuevo otro. Vamos a ver aquí, después que Cristo muere, el bautismo del Espíritu Santo. A ver, hermanos, otra vez me detengo aquí por amor a mis hermanos. ¿Cómo entiende usted el ser bautizados en el Espíritu Santo? Creyendo en el Señor. Creyendo en el Señor. Buena respuesta. Pero me imagino que algunos de ustedes tenían un conocimiento a ese texto de una manera distinta. Porque lo primerito que se nos viene a la cabeza es que cuando alguien dice, no, pues hablar del bautismo en el Espíritu Santo, pues la primera evidencia de esto es hablar en lenguas. No hay un pasaje que nos diga esto. El ser bautizado en el Espíritu es ser añadido a Cristo. Soy bautizado en un mismo cuerpo. Entonces el agua, hermano, era algo simbólico, ¿verdad? El agua no quitaba pecado, pero, ok, eso es para el gentil. Para el judío era necesario eso. Sí, era necesario. Agua y arrepentimiento. Era necesario. Bien, ahorita vamos a ir entendiendo, hermano. Espero en el Señor que usted pueda ir comprendiendo este asunto. Vamos a Hechos 1:5. Esto, hermano, ya no está Juan el Bautista, ¿recuerdas? Aquí es cuando el Señor ha resucitado. Él muere y resucita. Y en el 5 dice, aquí nuevamente, ¿quién está relatando esto? Teófilo. ¿Sí? Teófilo. Lea el encabezado. No es Lucas, es Teófilo. Y dice el Señor a través de este siervo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ¿a quién era enviado Juan? A los judíos. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días habrán transcurrido? Se dice que fueron 10 días. ¿Cuándo entonces fueron bautizados ellos? El día de Pentecostés. Otro tema. ¿Sí? No estamos hablando de este tema de
¿Cuándo recibo yo al Espíritu Santo o cuándo soy bautizado? Eso ya lo dejaremos después. Nosotros estamos hablando acerca del agua, pero es muy importante ver el contexto. Dice: Juan ciertamente bautizó con agua para el pueblo judío, era para arrepentimiento. Recuerda, no es lo mismo Israel que la iglesia. No lo hagamos juntos, ¿sí? Bueno, ya después ya nos daremos cuenta que dice el Señor que para el Señor lo mismo es el judío que el gentil, y para él ya no hay esclavos, no hay nadie, ¿no? Ya todos somos uno en el Señor. Pero en ese tema es muy importante respetarlo, hermanos. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos a ir a Hechos, capítulo al Evangelio de Mateo. Aquí el Señor, ¿en qué tiempo el Señor les da órdenes a los discípulos en Mateo 28, 19? ¿Cuándo fue? ¿Fue antes o después? Si lees el pasaje, recuerdas que el Señor le da comisiones a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Sí? Ahí lo dice en el 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Él ya estaba vivo, hermanos. Bueno, ¿cuántos días tuvo el Señor Jesús todavía después de haber resucitado? 40 días. Todavía convivió con los discípulos. Bien. Pero aquí vemos entonces en Hechos capítulo 28, después que el Señor muere, Él ordena, Él manda, ¿verdad? Él manda. Primero dice, fíjense, si leyeron bien el pasaje de Hechos 1:5, dice que iban a ser bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ahí ya no es agua. Ahora surge una pregunta: ¿cómo soy bautizado en el Espíritu? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta es bien sencilla, hermano. Es creer. ¿Sí? Vamos a ir viendo detalles aquí. Bien. Dice que el Señor manda a todas las naciones. ¿A qué? A ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los manda ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Recuerdan esa palabra? Pero ¿qué hizo el pueblo judío en ese tiempo de la iglesia? Algunos lo rechazaron. Pedro les predica y algunos lo rechazaron. Pedro fue dirigido, fue comisionado para predicarle a los judíos. Y nosotros tenemos un apóstol. Y para nosotros los gentiles es Pablo. Pablo tuvo otra comisión. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Y al final nos vamos a ir dando cuenta que Pedro tenía tanto problema, hermano. Recuerda que Pablo lo tuvo que instruir, lo tuvo que exhortar, y en un momento hubo un concilio donde Pedro dice: oye, yo estoy mal. Vamos a hacer caso a lo que el Señor ha revelado a través de Pablo. Porque cuando nosotros leemos las cartas, recuerda que la iglesia en el Antiguo Testamento no existía, la iglesia como tal. Estaba muy lejos. Por eso es que Pablo dice que la iglesia era un misterio que no había sido revelado, y solamente se lo reveló el Señor a Pablo. Es otra etapa, hermanos. ¿Sí? Bien, vamos un poquito más adelante. Entonces, cuando leemos el libro de los Hechos, como le dije, hay una transición. Por eso se le llama Hechos
de los apóstoles, porque ahí el Señor empezó a trabajar de una manera diferente. ¿Cuándo? Después que el Señor muere, después que el Señor derrama su sangre en la cruz del Calvario, ahora el Pentecostés nace la iglesia y todo es diferente. Todo es diferente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, tenemos a Pedro y tenemos a Pablo, ¿no? Pero hay tiempo de transición. Es decir, ¿qué significa esta palabra transición? Cambios. Hay un cambio, ¿sí? De judíos a gentiles. ¿Sí? Hay un tiempo, hay cambios de judíos a gentiles. De salvación por medio de agua. ¿Cuál es el cambio? Vamos a ver aquí en Hechos. Ahora vamos a Hechos, hermano. Este pasaje que en verdad yo en algún tiempo estaba yo así como muy dudoso. Y yo decía, bueno, Señor, pues ¿cuál de estos dos bautismos son buenos? ¿Sí? Hechos 2. Lo vemos primeramente en Hechos 2.1, ¿no? Vemos cómo empezó la iglesia. Ahí en Hechos 2.1 leemos así. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. No estaban en el templo, ellos estaban en una casa. Ahora hay que investigar cuál casa. Probablemente haya sido la casa donde Jesús participó la cena. Es lo más exacto. Pudo haber sido ahí. ¿Sí? Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y más abajo te dice quiénes eran estas personas, quiénes eran estas naciones, estos pueblos, y te da por lo menos 18 países que estaban ahí presentes, escuchando el sermón evangelístico de Pedro. Pero vamos al versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este pasaje, hermano, es un texto que se ha distorsionado, o lo han distorsionado, porque automáticamente dicen, no, es que, mire, hermano, es que hay un problema aquí. Vuelvo a decir, la persona cuando, no sé si a usted le tocó, en el momento que la persona bajaba a las aguas, el pastor o el servidor esperaba algo más, que esa persona tuviese algo diferente, ¿sí? Que tuviese algo sobrenatural, y ese algo sobrenatural evidentemente es pues mover la lengua, ¿no? Hablar en lenguas, ¿sí? Eso es por lo regular lo que se esperaba. Pero el texto dice, pero les dijo, arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Esos temas hay que guardarlo, hermano, porque en otro chancito lo vamos a ir, no lo voy a pasar por alto, muy importante. Ahora, ¿recuerdas cómo era el medio de salvación para el judío? Era por medio de agua, ceremonias, ¿verdad? Y aquí vemos algo diferente en el 38. Salvación y bautismo era con los judíos, ¿no? La salvación y
bautismo por medio, ahora aquí en este pasaje es salvación, bautismo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Dice el versículo más arriba, nos explica, el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? A ver, ¿qué entendieron ellos? ¿Qué dice el contexto? Pedro les está diciendo: mira, ustedes mataron al autor y consumador de la fe, ustedes derramaron sangre inocente. Y se dieron cuenta de ese: nosotros matamos a nuestro Mesías. ¿Quiénes son ellos? Son judíos, no son gentiles, ¿sí? No son gentiles. Y ellos dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepiéntanse. ¿Qué tenía que ver? Primero es arrepiéntete y después bautízate. Bautízate. Y si lo haces, recibirás el don del Espíritu Santo. Bautízate. Entonces vamos a ver aquí un resumen bien. Entonces el bautismo de Juan era una conexión de judío a judío. ¿Y qué es lo que estaba representando? ¿Qué estaban esperando? Bueno, la llegada del Mesías. Ahora vamos a ver un asunto aquí, hermano, en el 38, muy importante. ¿Qué bautismo es válido? ¿El de Mateo 28, 19 o el de Hechos 2:38? Entonces, a ver, hermanos, porque ese es el dilema y hay que resolver ese problema. Entonces llegamos a conclusiones y bueno, para ya no debatir tanto, los dos son válidos. El problema es que ahí no termina toda la enseñanza bíblica, porque el libro, de hecho, vuelvo a decir, es un libro de transición, de cambios. Entonces vamos a entender que ahora en Hechos 2:38, ya no somos salvos a través de ese medio, porque hay más temas, mis hermanos, ¿sí? Más temas. Primero fue temas de salvación por agua. Primero era por agua, ahora ya no es así. Ahora el tema es fe. Fe. Antes era obras, los judíos, no nosotros. Recuerda que los judíos tenían que hacer obras, ¿sí? Por eso Pablo dice: ya que por las obras de la ley, ningún judío, ningún hombre será justificado. Nosotros no tenemos que hacer rituales. Nosotros no tenemos que hacer lo que hicieron los judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia es distinta. Ahora estamos bajo la gracia del Señor. Ahora nosotros somos salvos. ¿Sabe por qué? Por el creer en la obra que Jesús hizo, en la obra de expiación. Él derrama su sangre por nuestro pecado, pero no solamente termina ahí. Cuando decimos creer y tener fe, es creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y creer el Evangelio. Eso es, hermano. Entonces, primero era agua, ahora ya no es agua. Vamos a ver entonces que aquí, vamos a detener tantito a Pedro, vamos a verlo ahí, en esa parte, para ahora brincarnos con Pablo. Y vamos a Romanos capítulo 11, 13. Por eso le vuelvo a decir, mis hermanos, nunca intentes tomar un texto y de ese texto hacer una doctrina. Porque el asunto del bautismo, hermano, mucha gente dice que el bautismo trinitario, que no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero dice que ese bautismo no sirve. ¿Cómo no va a servir? El problema es que no han leído que la Biblia que Dios ha venido trabajando a través de etapas, a través de tiempos.
No podemos confundir un pasaje de las Escrituras, porque nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver ahora con Pablo. Romanos capítulo 11, versículo 13, que dice la palabra del Señor, aquí a través de su siervo Pablo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. La salvación a los gentiles, ahí entramos nosotros. Ya dejamos a Pedro, ¿verdad? Ya dejamos a Pedro. De judíos a gentiles. Por ejemplo, tenemos el libro de Hechos. Cuando Pedro está predicando, le está hablando a judíos. Pasamos al capítulo 7. Ahí hay un mártir. ¿Recuerdan quién era ese personaje? Esteban. ¿A quién está predicando? A judíos. Le dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y les empieza a dar nombre de todos los patriarcas. Y les habla de Cristo. ¿Y saben qué hicieron los judíos? Ahí estaba ¿quién? Saúl. ¿Verdad? Ahí estaba. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Cuando Esteban está en agonía, dice que mira al cielo. Ahí está el 7:55. Mira hacia el cielo y dice que ve a Jesucristo parado, no sentado, parado. Ese es otro misterio, hermano. Que Jesús estaba parado a la diestra del Padre. Parado. Bien, pero no vamos a hacernos tanto asunto aquí. Entonces aquí vemos el tiempo de la iglesia. ¿Somos salvos por el agua? No. Así que ¿el bautismo en agua salva? No. ¿Es necesario? Sí. Sí. Hermano, pero no nos salva. No nos salva. Entonces, la iglesia, ¿somos salvos? Por fe. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Cheque, hermano, cómo está trabajando el Señor con su pueblo. Primero Corintios 15, del 1 al 4. 15. Si alguien te pregunta qué es el Evangelio, aquí está la respuesta. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Sois salvos. Si no creíste, en vano. ¿Cómo soy salvo? Por creer. Porque primeramente, aquí está el Evangelio. Para cuando alguien te pregunte, hermano, predíqueme el Evangelio en un minuto, aquí está. Así, cítalo tal cual es. Porque primeramente os he enseñado que así mismo, dice, lo que así mismo recibí. Punto número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Punto número 2, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Esto fue después de haber resucitado, dentro de los 40 días que él anduvo todavía en Jerusalén. ¿Cómo somos salvos? Por medio del Evangelio. Ahí está. Por medio del Evangelio. ¿Sí? Por medio del Evangelio. Por fe. No por medio de lavarme, como era el rito. ¿Sí? No por agua. Vamos a ver otro pasaje interesante. Ya tenemos 5 minutos, hermanos, para terminar nuestro tiempo. Hechos capítulo 5, Hechos 8:35. Vamos a ver aquí. Por eso le vuelvo a repetir, tengamos mucho cuidado, muy importante con estos estudios, porque estamos viendo cómo el Señor ha estado trabajando con sus siervos. Trabajó de una manera con Juan el Bautista, luego viene nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un ministerio. ¿Cuál es el ministerio?
Ese ministerio, dijo el Señor, no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. No sé si recuerdas esa parte. Hay una mujer que está pidiendo misericordia, es una samaritana, me parece. Está pidiendo misericordia, ¿verdad? Y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Y los discípulos se enfadan, se molestan. Le dice, Señor, despídela, es molesta. Y luego el Señor le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Sí? Jesús vino a los judíos. Otra vez un punto muy interesante. Hechos 8:35. Hechos 8:35. ¿De qué habla aquí el texto? Habla de Felipe y el eunuco, un etíope. Pero vemos el 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué le anunció? ¿Ya se dio cuenta que Pablo está trabajando de diferente manera? Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿qué? De Jesús. Sigamos leyendo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, aquí está la palabra, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero ¿qué fue lo primero que hizo el eunuco para ser salvo? Creyó. Eso es lo que se hace, hermano, en la doctrina cristiana ahora. No se bautiza luego. Primero, hermano, debemos estar seguros que la persona ha creído. ¿Qué ha creído? ¿Has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén, hermano. ¿Has creído que Él murió y resucitó conforme a 1 Corintios 15:3? Amén, hermano. ¿Has creído que Él derramó su vida para justificarte a ti de todos tus pecados? Amén, hermano. He creído. Ok, entonces ve al agua. Ve al agua porque has creído. Has creído en esa obra que Jesús hizo por el pecador, ¿no? Bien, ¿qué le dijo? Si crees. Hermano, tengo otro tema, ahí está, hablamos del asunto también de Cornelio. Le voy a dar los textos para ir avanzando. Vas a buscar ahí en Hechos capítulo 10, anótalo así, Hechos 10, 21, 42, 43, 44 y 48. Y te vas a dar cuenta que Cornelio no fue salvo por inmersión del agua. Cornelio, que no era judío, era un gentil. Es probable que haya sido un romano. Cornelio no fue salvo por ser bautizado en agua, no. Él fue salvo porque creyó. ¿Ya vio la diferencia? Creyó. Entonces el bautismo de Pedro dice, bautícese cada uno. ¿A quién se lo dijo? A los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque hay algún asunto ahí con los judíos. Los judíos no aceptaban a su Mesías. Tenían conocimiento de Jehová, Yahweh, tenían conocimiento del Roá o del Espíritu Santo. Pero el Hijo no era bien recibido. Por eso se compungieron de corazón. Eran judíos. Entonces dice, ustedes necesitan a su Mesías. Lo han fallado, lo han matado. ¿Qué haremos? Como todo judío tenía que seguir el ritualismo. Tenía que seguir la enseñanza. ¿Sí? Bautismo, lavamiento a través de agua. Pero Pedro ahí le dice, arrepiéntanse. ¿No?
quiero terminar. Ahí en el caso de Cornelio dice que ellos fueron salvos al momento que creyeron. Dice, primero creyeron y después el Espíritu Santo los bautizó. ¿Sí? No es que primero lo bautimos, el Espíritu Santo los bautiza y luego creen. No, ellos primero dice que ellos fueron salvos en el momento que creyeron. Vamos a ver dos últimos pasajes. Hay muchos, hermanos. Hay muchos. Lo voy a dejar después, ya se me fue el tiempo. Vamos a ver aquí en el 11:16 y 16:30 de Hechos, ya para terminar, hermanos, y ya después dejamos esta clase para que tengamos un tiempo de reflexión hasta el miércoles si el Señor nos deja vivir. Hechos 11:16, aquí hay otro asunto. Hechos 11:16. 11:16. Aquí es el apóstol Pedro. Entonces, de esto voy a estar trabajando, hermano. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice que se acordó Juan, se acordó Pedro que ya el Señor había dicho: después van a ser bautizados con el Espíritu. Ese es otro tema, de eso voy a trabajar con ustedes después. Vamos al 16:30, más adelante. Espero, hermano, que les esté interesando este tema, porque es un tema, hermano, fundamental que todo creyente debe conocer. 16:30. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué está hablando? Del carcelero de Filipos. La historia se lo sabe mucho, solamente vamos a ir al asunto. 16:30. Y sacándoles dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero continuamos, no nos quedemos ahí, porque si no, pues nada más, no, vamos a terminar el texto. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todo lo suyo. Aquí fue diferente. Ellos dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y Pedro le dice: si crees de todo corazón, él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creyeron. Ellos creyeron y posteriormente fueron bautizados. Otra vez, muy diferente, hermano, a los otros temas que vinieron trayendo los hombres del Señor, ¿no? Bien, si quieres anotar Efesios 1:13, primero a los Corintios 12:13, me gustaría que lo leyeras. Primero a los Corintios 15, 1-4, Efesios 4:5, ahí dice que a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu y todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu. ¿Cómo recibimos entonces el Espíritu Santo? Porque primero a los Corintios 1:14 y Romanos 2:16. Para la siguiente ocasión, hermano, vamos a ver cómo yo recibo el Espíritu Santo. Tenemos que salir de ese asunto también, porque lastimosamente aquí en nuestra congregación he tenido un poquito de batallas con algunos hermanos, porque ellos consideran que cuando dice ser lleno del Espíritu Santo significa hablar en lenguas. Entonces vamos a tratar de ver cómo es que yo recibo el Espíritu Santo, pero vamos a ver evidencias bíblicas que surgieron en la palabra de Dios con personas, cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, le damos gracias al Señor. No hay tiempo para algunas preguntas, alguna duda que haya.
Vamos para el próximo miércoles. Yo una respuesta. Sí, hermano. El libro de Efesios 4, Sí. que fue con lo que comenzó. Efesios 4. La unidad del cuerpo. ¿Por qué le dice aquí, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo? Está hablando de bautismo del Espíritu Santo. No está hablando de agua, primeramente está hablando de la unión con Cristo, del creyente con Cristo. Esa es la respuesta. Padre, te damos gracias por este tiempo de comunión con mis hermanos. Rogamos, Señor, que ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos ayude, Padre, a toda la verdad. Tenemos la palabra, Señor, tenemos la palabra más segura que puede ayudarnos, Señor, porque es una antorcha. Tu palabra dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, gracias, porque ahora, sin las obras, sin los rituales, sin la ceremonia, hemos sido salvados únicamente porque hemos creído y es por fe. Te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.